Caracterización de contaminantes atmosféricos, presentado por Divya Liliana Herrera Niño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Decreto 948 de 1995, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Decreta el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. Capítulo primero. Contenido, objeto y definiciones. Contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles. Encontramos la atmósfera, el aire fuerte, concentración de una sustancia en el aire, condiciones de referencia, contaminación atmosférica, contaminantes, controles al final del proceso, emisión fugitiva, emisión de ruido, episodio o evento, fuente de emisión, fuente fija puntual, fuente fija dispersa o difusa, fuente móvil, incineración, ignición, dosis de ignición, flujo de ignición, tasa de ignición, nivel normal, nivel 1, nivel de prevención es el nivel 2, nivel de alerta, nivel 3, nivel de emergencia, nivel 4, norma de calidad del aire o nivel de emisión, norma de emisión, norma de emisión de ruido, norma de ruido ambiental, olor ofensivo, punto de descarga, sustancia de olor ofensivo, sustancias peligrosas, tiempo de exposición. En el capítulo 2, las disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido. Comprende desde el artículo 3 hasta el artículo 16. Encontramos contaminantes de primer grado, que son el ozono troposférico o smog, material particulado, dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo. Contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de ignición generan daño a la atmósfera, los de efecto invernadero, cambio climático global. Capítulo 3. De las emisiones contaminantes comprende desde el artículo 17 hasta el artículo 35. Establece las sustancias que tienen emisiones prohibidas y las sustancias de emisiones controladas. La clasificación de los tipos de fuentes contaminantes. Artículo 18. Clasificación de fuentes contaminantes. Las fuentes de contaminación atmosférica pueden ser A. Fuentes fijas y fuentes móviles. Las fuentes fijas pueden ser puntuales, dispersas o áreas fuente. Las fuentes móviles pueden ser aéreas, terrestres, fluviales y marítimas. En el capítulo 4 de las emisiones contaminantes de fuentes móviles, comprende desde el artículo 36 al artículo 41, las emisiones prohibidas para las fuentes móviles y las sustancias de emisión controladas para las fuentes móviles terrestres. Capítulo 5. De la generación y emisión de ruido. Comprende desde el artículo 42 al artículo 64. Están sujetos a restricciones y control. Todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto. Establece control de las emisiones de ruido, las prohibiciones de emisión de ruido, horarios para la emisión del ruido permisible. Capítulo 6. Funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la contaminación del aire. Comprende desde el artículo 65 hasta el artículo 71. Establece las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, las funciones de las corporaciones autónomas regionales y los grandes centros urbanos, funciones de los departamentos, municipios, distritos, las funciones del IDEAN. Capítulo 7. Permisos de emisiones para fuentes fijas. Comprende desde el artículo 72 hasta el artículo 89. Establece los casos en los que se requiere permiso de emisión atmosférica, casos en los que se puede otorgar un permiso colectivo de emisiones industriales, cómo hacer para la solicitud, los trámites, vigencia, alcance y renovación para el permiso de emisión atmosférica. Capítulo 8. Mecanismos de evaluación y certificación para fuentes móviles. Comprende desde el artículo 90 hasta el artículo 92. Establece la clasificación de las fuentes móviles, certificación y evaluación de los vehículos automotores.
Capítulo 9. Medidas para la atención de episodios de contaminación y plan de contingencia para las emisiones atmosféricas. Comprende desde el artículo 93 hasta el artículo 95. Establece las medidas que se deben tener en cuenta dependiendo del nivel de protección, alertas y emergencias, planes de contingencia por contaminación atmosférica, obligaciones de un plan de contingencia. 10. Vigilancia y control de cumplimiento de las normas para fuentes fijas. Comprende desde el artículo 96 hasta el artículo 115, que establece rendición de informe de estado de emisión para fuentes fijas, aplicación de normas y estándares para fuentes fijas, clasificación de industrias o actividades contaminantes. Capítulo 11. Derogado por el artículo 66, Ley 1333 de 2009. Medios y medidas de policía y régimen de sanciones. Comprende desde el artículo 116 hasta el artículo 135 y establece las sanciones para quienes incumplan lo establecido en este decreto. También informan las autoridades competentes para sancionar. Capítulo 12. Participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. Comprende el artículo 136, el cual establece el derecho que tienen los ciudadanos para intervenir. Todos los ciudadanos tienen derecho a intervenir o denunciar cualquier hecho que se pueda presentar. Capítulo 13. Disposiciones finales. Comprende desde el artículo 137 hasta el artículo 138. Establece: el Ministerio de Medio Ambiente fijará mediante resolución las nuevas normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y móviles, y las demás que sean necesarias para darle cabal cumplimiento a lo dispuesto por este decreto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga el Decreto 2 de 1982, salvo los artículos que continuarán transitoriamente vigentes al tenor de lo dispuesto en el artículo precedente, el Decreto 2206 del 1983 y demás disposiciones finales que le sean contrarias. Con esto terminamos. Muchas gracias.